Es un parque al que entras a través de una vagina con dientes. Dime tú si no se merece su propio video. Así como lo escuchas, este parque se hizo viral en TikTok hace unos días gracias a sus muy extrañas esculturas. Se encuentra en Irlanda y se llama Victor's Way, o el camino de Víctor. Soy un genio. El paseo de Víctor suena mejor. Ustedes me perdonarán el bait, pero la verdad es que no es como tal un parque para adultos, o al menos no en el sentido erótico. Ya sé que aquí todo lo relacionamos con cosas cochinas. No sean cochinos, no sean cochinas. Más bien es para adultos en el sentido reflexivo. Vas a entender un poquito más esto a lo largo del video, entonces quédese usted, póngase cómodo. Fue fundado por Viktor Langeld en 1989. Ya tiene sus añitos. Quiero imaginarme que ya adivinaste que por eso precisamente se llama el Paseo de Víctor, ¿no? Desde ahí el dueño ya está diciendo que hay algo en ese parque que es muy de él. Así para que vean mi tatuaje de Interstellar. Entonces, desde el nombre del parque el dueño ya te está diciendo que hay algo muy de él en su parque. A ver, esto es mío y esto es mío. Este parque soy yo y te lo quiero presentar. Hay algo de mí que quiero que conozcas. Ahora, estoy a punto de contarte algo que probablemente te va a enredar, entonces requiero de toda tu atención. Aquí. El jardín, el parque, está dedicado a Alan Turing porque el dueño leyó un libro de delfines. A ver, déjame explicarte. El libro que Víctor leyó compara la inteligencia de los delfines y de los seres humanos con la de las computadoras. Víctor compara esta situación con el hecho de que prácticamente cualquier cosa puede convertirse en lo que quiera si se programa de la manera adecuada. ¿Has escuchado hablar de la máquina de Turing? Este es Felipo y este es un papel higiénico. Vamos a suponer que yo le escribo a cada uno de los cuadritos de este papel higiénico ceros y unos. Sale, cada cuadrito es un 0 y un 1. Ahora yo le asigno a Felipo la grandiosa y muy difícil tarea de que si en el cuadrito número 1238 hay un 1 escrito, entonces Felipo tendrá que cambiarlo por un 0. ¿Ya está? Eso es en muy pocas palabras la máquina de Turing. En muy pocas palabras, sales algo un poquito más complejo que eso. Aquí lo importante es que sepas que gracias a la máquina de Turing es que funcionan las computadoras, así como la que tienes en tu casa, justamente esa con la que te vas a suscribir a mi canal. Esta idea de la máquina de Turing, esta habilidad que tiene Felipo para tomar ese 1 y reprogramarlo y cambiarlo en un 0, es precisamente lo que hizo que Víctor le dedicara su parque a Alan Turing. Es como una manera de decirnos que el parque va a hacer lo que la máquina de Turing hace con los datos, con los números. Tú eres el papel higiénico y el parque es Felipo. ¿Estás cachando? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora regresemos a lo del jardín. Víctor no permite dos cosas en su jardín: niños y day trippers. Si tu intención es ir al jardín así nada más porque sí, como vas a visitar a tu primo, pues lo siento, no eres bienvenido para tu casa. Víctor afirma que el parque está especialmente hecho para ayudar a personas de entre los... Esto no es mentira, esto literalmente lo dijo Víctor. Entre los 28 y 65 años con crisis existenciales, a tener una renovación de su espíritu. A eso nos referimos con crisis existenciales. Es por eso que los day trippers no están permitidos. No se supone que ese parque sea para cualquier turista. Literalmente es un lugar reflexivo. A eso nos referimos con que es para adultos. Ahora, lo cierto es que está bien pesado, bien pesado. Guacha nomás. Para empezar, para entrar al parque, atraviesas un túnel que está inspirado en la idea de la vagina dentata. No sé si se pronuncia así, ustedes disculparán. Lo pueden entender como vagina con dientes. Literalmente vagina con dientes. Sí, es una especie de leyenda que se ha reproducido en muchísimas culturas a lo largo de la historia, y dependiendo de cada una de esas culturas ha tenido distintos propósitos. Espantar a los vatos es uno de ellos. Supongo que te enteraste por ahí en algún momento cuando se hizo viral esta idea del condón antiviolaciones. Bueno, más o menos así. Tener relaciones sexuales con una mujer con vagina dentata prácticamente implica que pues tú como vato pues pierdas tu queridísimo y muy estimado miembro. Cosas trágicas, ya te imaginarás. Entonces, para entrar al parque tienes que estar dispuesto a ser castrado, simbólicamente, obviamente. Llamémosle reformarse, madurar espiritualmente, vaya. Desprenderte de tus males para volver a nacer. Una vez dentro, entonces empieza a ponerse pues bastante extraño el asunto. Diferente es la palabra. Nada más entrando te encuentras con un espacio pues muy amplio, bastante agradable y con una vista muy limpia. Visualmente sí se siente como si estuvieras renaciendo, como que mucha luz alrededor de ti. La luz es vida, ya sabes. Y de pronto Ganesh te recibe tocando música. No un Ganesh, varios Ganesh. Es una orquesta de Ganeshes. Ganesh. Tiene sentido. Ganesh es el patrón de las artes, de las ciencias también. Les acompaña un ratoncito por ahí, pues bastante simpático el amiguito. Los ratones son un animal muy venerado y muy respetado en el hinduismo. Lo realmente gracioso es que de repente les vamos a ver con cosas que muy seguramente te parecerán muy familiares. Por ahí te vas a encontrar con alguno que está literalmente trabajando en una Mac.
consumismo. A mucha gente no le gusta, a mí la verdad pues se me hace muy gracioso. Yo lo apruebo, para mí pasa, a mí me gusta. La siguiente parte del jardín se llama Bosque Encantado. Si te ibas poniendo cómodo o cómoda con los espacios abiertos, bueno, será mejor que te olvides de eso. Vas a tener que atravesar un camino rodeado de árboles, en su mayoría secos, que te va guiando a un encuentro con esculturas pues... Bueno, mira tú. Aquella persona pareciera estar escapando de un puño esquelético. Esa otra es una mujer desesperada intentando alejar a un niño de su pecho. Esa ya te la expliqué en shorts, por cierto, por si quieres ir a verla. Fue precisamente esa la escultura que se volvió viral en TikTok. Hay un hombre partiéndose en dos a sí mismo, literalmente hablando, y a pesar de que se le ve sufriendo, no pareciera estar dispuesto a detenerse. Como tú haciéndote bien, güey. Deja esa relación, déjala por favor. Además, nota cómo las manos que sostienen ese tipo de espada ni siquiera son del sujeto. Haz tus interpretaciones, cuéntame en los comentarios. Antes de terminar el recorrido te vas a encontrar con un Buda zombie. Y al final del recorrido vas a encontrar a el Nirvana Man. No, ese no. Este de aquí. Se supone que para este momento ya deberías sentirte como él. Tranquilo, realizado. Completamente un hombre, mujer nueva. Para este punto ya trascendiste aquello que se supone que fue lo que te hizo ir a visitar el parque. Tal cual, Víctor expresa que sus esculturas están hechas para acompañarte en ese camino de autorreconocimiento, autoexploración. Se supone que esas figuras te ayudarían a sentirte mejor, a cambiar tu espíritu, volver a nacer, digámoslo así. Sinceramente para mí haría mucho más sentido si estuvieran al revés. Es decir, que primero te encontraras con estas bizarras esculturas y ya pues luego te recibiera Ganesh en celebración, así como de güey, te diste cuenta, abriste los ojos, volviste a nacer. Pero bueno, ¿qué te digo? El parque no es mío, el paseo no es mío, no es de este Víctor. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a visitar este parque? ¿Crees que esas hermosas, bellas, bonitas e inocentes esculturas te ayuden en un camino de autodescubrimiento y de en tu nuevo despertar a volver a nacer? Como último apunte, toma en cuenta que el parque recibe una gran influencia del hinduismo. Ya fue mencionado un par de veces en este video, pero lo que no te conté fue que precisamente Víctor decide levantar este lugar, este espacio para la gente que necesita que su espíritu sea renovado después de él haber tenido un viaje a la India. La mayoría de esas esculturas fueron hechas por manos de artesanos de la India. Esa es la razón por la que esa escultura que muchas personas interpretaron como algo realmente cochino y asqueroso no tiene absolutamente nada que ver con esas cosas. Y ahí sabemos que esa escultura revive una historia de uno de los libros sagrados para el hinduismo. Y pues ya, es todo. Te puedes ir, ten un buen día.